Muy buenos días, Medardo, un gusto pues poderles acompañar. Igualmente pues un saludo a todos los amigos televidentes que están pues siempre pendientes de este gustado programa. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes importante información que tiene que ver precisamente con sus derechos. Ahorita antes de que usted viniera estaba compartiendo con la audiencia que como el gran tema que siempre vivimos como país era la inseguridad, ¿no? Es decir, ese fue un gran tema que siempre lo vivimos, la inseguridad, la cantidad de muertos que día con día vivíamos. Y ayer, por ejemplo, domingo, se convirtió en el día 16 de agosto con 0 homicidios, es decir, ayer no hubieron homicidios. Y entonces yo les planteaba que esa agenda, digamos que se va volviendo ya cotidiana, ¿no? Es decir, los días que vayan llegando ya con 0 homicidios y aparecen otros grandes temas. Y es donde creo que la Defensoría del Consumidor tiene una labor protagónica. Yo desde su llegada le di una labor protagónica, pero recuerdo que conversábamos y había mucho que hacerle a la Defensoría, ¿no? Sobre todo en términos de reforma para que de verdad ayudara al consumidor. ¿Se ha hecho mucho? No, sin duda alguna, hemos estado muy activos justamente desde la entrada de la nueva Asamblea Legislativa. Hemos tenido un trabajo bastante coordinado, una serie de esfuerzos que se han impulsado desde la Asamblea Legislativa que han dotado de nuevas competencias a la Defensoría del Consumidor. Puedo mencionar el tema de la ley del sistema de tarjetas de créditos que fue reformado. Una de las principales reformas fue precisamente la eliminación al tema de la membresía para aquellas tarjetas que tuvieran un límite igual o inferior a los $2,000, ¿verdad? ¿Sabe? Porque a mí siempre que viene usted me gusta hacer como también de informativo educativo, ¿no? Claro. Porque es muy importante, porque uno siempre anda tan acelerado y cuando tiene el funcionario es importante. ¿Qué fue lo interesante? Y si quiere, ahí me va detallando la siguiente reforma. Sí, con mucho gusto. Pues esta es en esta tarjeta de crédito ese es un elemento importante, ¿verdad? Que ha permitido que ya una buena cantidad de la población ya no tenga que pagar esa membresía. Las membresías pues han sido históricamente pues cobradas por parte de las instituciones financieras. Ellos plantean de que tiene que ver precisamente con el uso de una marca, ¿verdad?, que a nivel internacional les permite realizar diferentes operaciones a lo que vienen a ser los tarjetavientes, pero que sin duda alguna pues muchos de nuestros consumidores se quejan de estar cobrando cantidades importantes. Estamos hablando de alrededor de 75 o $125 anuales, ¿verdad?, en diferentes formas de pago. Hay unas que realizan los cobros de forma trimestral, otras semestral y otras anual. Pero el tema es que con esta reforma lo que estamos logrando es pues abaratar pues el costo del uso de la tarjeta de crédito. Qué decir también del sistema de la ley, pues en las reformas que se realizaron a la historial crediticio, que es bien importante. Muchos de nuestros compatriotas pues a nivel nacional y también fuera del país han presentado una situación de una muerte financiera, en tanto que en algún momento llegaron a tener algún tipo de inconvenientes para poder pagar algún tipo de deuda. Esto los hace caer en una condición morosa, ¿verdad? Y esta situación les llega a arruinar su crédito crediticio. Luego de varios años, pues las personas todavía no se les había logrado la actualización de su riesgo crediticio y en función de eso, pues no encontraban el espacio para poder obtener financiamiento en nuevas oportunidades, ¿verdad?, o con nuevas instituciones financieras. Es así como se hace una revisión bastante exhaustiva de esta disposición de la ley del historial crediticio. Y hoy en día, por ejemplo, los consumidores tienen un importante derecho a la información que usted puede exigirlo a través de mecanismos de notificación. Usted puede ir a las diferentes agencias de atención o de agencias que están administrando la información crediticia y que deben de disponer precisamente oficinas pues a nivel de todas las cabeceras departamentales. Anteriormente todas sus oficinas estaban centralizadas justamente aquí en San Salvador. Hoy ya tienen por obligación de tener oficinas en todo el territorio del país, en las cabeceras departamentales, y desde ahí pueden gestionar estas solicitudes para que en el momento que algún agente esté justamente consultando su información crediticia, usted puede validar, usted puede conocer y validar en primer lugar si este agente está debidamente autorizado. Igualmente, cuando se realiza la
actualización de su historial crediticio. Esto se debe estar realizando pues prácticamente mensualmente. Esto va a permitir de que muchas personas mensualmente, anteriormente pues teníamos situaciones incluso de personas que habían pasado 10 años y que no se les había actualizado su historial crediticio. Entonces era una situación bastante compleja donde no había, en este caso, pues entidades como la Defensoría no teníamos toda la facultad para poder estar realizando este tipo de verificaciones. Hoy en día debo de mencionar, Medardo, que tenemos la competencia de realizar al menos una verificación trimestralmente, ¿verdad? Sí. Cuando anteriormente no teníamos ningún tipo de disposición, pues en este caso competencia para nosotros poder actuar y poder estar supervisando este tipo de disposiciones. Así que el tema del historial crediticio es un tema crucial. Igualmente logramos mejorar. Correcto, ese era un problema bastante importante, Medardo, porque muchos de nosotros podríamos desconocer quién nos estaba administrando esa información. Sí. Incluso en las mismas agencias en las cuales nosotros podemos realizar trámites, como puede ser un banco, como puede ser una entidad eléctrica, de energía eléctrica o de telecomunicaciones, porque ellos administran toda esta información. Es decir, ellos son la información, las entidades generadoras de la información, porque usted, por ejemplo, contrata, Medardo, un servicio de telecomunicaciones, ¿verdad? Postpago, un servicio de cable, de internet, y ahí pues si hay un retraso, ellos lo reportan. Entonces estas son las entidades generadoras y esta información que autoriza el poder consultar y poder estar actualizando la información no tenía, por ejemplo, un periodo de validez, no tenía un periodo de emisión. Entonces muchas estaban utilizando una información, una autorización que venía de años anteriores. Incluso habíamos consumidores de que ya dejábamos de tener una relación comercial con ellos, sí, pero ellos con esa misma autorización podían estar consultando e intercambiando información incluso con otros, y de repente le llegaba a usted una información de que alguien le estaba preautorizando, por ejemplo, sí, algún servicio, y usted decía, bueno, ¿y por qué? ¿A razón de qué? Lo que sucede es que precisamente ese tipo de autorizaciones no estaban establecidas precisamente para algún tipo de proveedor en particular, ni un periodo en el cual estaba sujeta a la autorización que usted extendía. Todo eso fue mejorado, ¿verdad? Todo eso fue corregido, mejor dicho, para un mejor provisión de que, en este caso, de la autorización que da el consumidor, de tal manera que podamos estar evitando este tipo de situaciones de cara al futuro. Así que la ley de historial crediticio es una ley importante que hoy en día pues también junto con el el Banco Central de Reserva estamos realizando una serie de acciones precisamente para garantizar esto, y lo mismo con la Superintendencia de Sistema Financiero, con el Banco Central en materia normativa y con la Superintendencia en materia de fiscalización. La Superintendencia igualmente está coordinando con nosotros ese tipo de verificaciones. La semana recién pasada realizamos la verificación correspondiente a este trimestre y ha sido pues bastante satisfactorio el ir viendo cómo estas disposiciones se están echando a andar, ¿verdad? Anteriormente también en nuestro país teníamos un tema en el cual podía existir la ley, sí, pero el tema de la aplicación también era bien importante que le estuviéramos dando ese seguimiento y sobre todo esa fuerza de parte de nuestro gobierno. Hoy hacemos las verificaciones de forma coordinada con la Superintendencia de Sistema Financiero para verificar todo este tipo de disposiciones y sobre todo poder ir validando que la información crediticia se esté actualizando pues en este tipo de casos mensualmente de cara a una mejor pues base de datos sobre el historial crediticio de todos los consumidores a nivel nacional. Para que correcto, pudieran actualizarse, ¿verdad? Sí, pudieran, hay una serie de procedimientos, de sistemas que ellos tenían pues que realizar adecuaciones y se les dio un tiempo prudencial para, esto entró en andar alrededor del 9-10 de marzo, ¿verdad? Fue ahí que se realizó la primera verificación. Hoy pues en este mes de agosto se ha realizado la segunda verificación y estamos pues caminando, informando también en este caso a la Comisión Financiera precisamente de cómo se están dando todos estos avances de cara a también ir viendo y ir analizando la evaluación de impacto de las medidas, ¿verdad? Porque no solamente basta decir vamos a reformar, sino que también ver en la aplicación
modificación, ¿verdad? Si se está logrando pues el objeto, o el objetivo, mejor dicho, de la modificación, de la reforma, y de momento estamos bastante satisfechos de ir viendo cómo todas estas disposiciones se van pues ampliando y sobre todo se van dando ese reconocimiento pues a los derechos de los consumidores. Creo que hemos abordado las reformas a la ley de tarjeta de crédito, del historial crediticio que le dan competencias a la Defensoría. ¿Qué otras hay? Bueno, también tenemos la ley la ley contra la usura. La ley contra la usura es otra ley bastante importante porque en nuestro país históricamente ha existido una actividad de financiamiento con altos intereses, sí. Estamos hablando del 200, 300, hasta 500% de interés, sobre todo en los sectores informales, y para tratar de evitar este tipo de situaciones que puedan estar agraviando pues a la población, se establece una ley de historial crediticio, la cual ha sido revisada exhaustivamente por nuestros actuales legisladores, y el año pasado se dictaron importantes reformas que entraron en vigencia este año de cara, por ejemplo, a poder establecer mecanismos que redujeran las tasas de interés. Uno de estos rubros o segmentos importantes es el segmento de vivienda. Anteriormente se tuvo pues la desacertada decisión de parte de los legisladores, en legisladores anteriores, de eliminar o sacar dentro del cálculo las tasas de interés del Fondo Social para la Vivienda en el segmento de vivienda. Y esto lo que provocó fue una alza en las tasas de interés máximas que se estaban cobrando. Hoy nuevamente, pues a partir de este año se han incorporado nuevamente las tasas de interés del Fondo Social de la Vivienda, y esto ha tenido pues un efecto directo en procurar pues disminuir las tasas máximas de interés que se pueden estar cobrando en el segmento de vivienda, y también otras reformas importantes de cara a la sanción directa de aquellos proveedores que tienen la obligación de reportar su información al Banco Central de Reserva, que es el encargado de realizar los cálculos y de llevar pues un registro. Esta es una, sí, hoy, ¿verdad? Tanto las personas naturales como también las personas jurídicas que se dedican a la labor de brindar financiamiento tienen que estar en esa base de datos. Si no lo están y es identificado a partir de la misma vigilancia que realiza la Defensoría o a partir de la misma denuncia ciudadana, es que nosotros pues hacemos nuestra labor de poder, en este caso, llevar este tipo de situaciones al tribunal sancionador, que pueden ser sancionados con multas de hasta 200 salarios mínimos. Así que es bien importante que usted también, si tiene alguna duda de parte de algún proveedor que les puede estar brindando pues el servicio de financiamiento, si tiene alguna duda incluso de la misma forma de cobro que le puede estar realizando, puede acercarse a la Defensoría del Consumidor. Nosotros hacemos esa validación para ver si este proveedor está dentro de los, llamémosle así, dentro del registro de proveedores que están pues autorizados para realizar labores de financiamiento, y por el otro lado también hacemos nosotros el recálculo para poder determinar este tema tan importante de los cobros indebidos. Es importante pues señalar, Medardo, que por ejemplo en lo que va de este año en servicios financieros hemos logrado la recuperación de 1.5 millones de dólares a favor de 1.553 consumidores, y uno de los principales motivos es precisamente el tema de los cobros indebidos a partir de tasas de interés que han sido elevadas por parte de los proveedores sin dar la debida autorización, o mejor dicho, sin informar debidamente al consumidor sobre esta tasa de su tasa de interés, lo cual tiene una implicación directa en el consumidor, porque el consumidor sigue pagando la misma cuota, sigue pagando la misma cuota cuando debería de estar abonando más o pagando más para poder compensar el incremento. No ha pagado mucho. No ha pagado, pues, ha pagado mucho de intereses y poco de capital, y es cuando la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que ya pasó buena parte del periodo del crédito y no veo que el monto baje? Y ahí es donde se necesita del apoyo de la Defensoría y de los inspectores de la Defensoría, porque el salvadoreño anda tan ocupado que esas cosas con mucho tecnicismo, claro, si usted me lo permite decirle un buen salvadoreño, pum, se lo duerme a uno y ya, mi modo, ¿verdad? Claro. Entonces es la labor esa que ustedes hacen. Y es bien importante, como bien dice Medardo, la parte educativa, de que aquí hay que prestarle atención a lo que usted firmó en el contrato, ¿verdad? Leerlo, sé que muchos en el momento por la necesidad simplemente firman, ¿verdad? Pero luego vaya ahí
ya en su casa, ¿verdad? En la tranquilidad, lea el contrato y se da cuenta qué tipo de cargos o comisiones pues están consideradas dentro del contrato. Si es un tipo de comisión, pues en qué tipo o cargo de algún tipo de servicios puede estar relacionado, y al momento de estar recibiendo, en el caso de algún servicio, pues vea la factura, ¿verdad? En el caso de algún crédito, vea el comprobante de pago para poder establecer cuáles son los cobros que están siendo considerados en el pago. Porque ya ha sucedido, por ejemplo, en un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, que ahí le aparece, puede ser algún tipo de seguro, de algún tipo de servicio que usted no autorizó, y se le está cobrando, ¿verdad?, de forma indebida, y usted tiene su derecho de solicitar la reversión de los montos pues, que han sido cobrados de manera indebida y que se les puedan devolver, en este caso, al consumidor. De hecho, pues también este tema es importante, que al momento de realizar pues, los pagos, revise pues, qué es lo que usted se le ha estado aplicando esos montos de dinero, para evitar este tipo de situaciones en el cual la Defensoría del Consumidor está muy atenta de poderlo atender, para poder solicitar su cita para que nosotros lo podamos atender. Le recomendamos visitar nuestro sitio web www.defensoría.gov.sb. Ahí encontrará la plataforma Agenda tu cita, en el cual puede seleccionar más de 60 puntos de atención, Medardo, que en este momento tenemos a disposición de los consumidores. Así usted elige el día y la hora en el cual usted pues, desea ser atendido, y puede llegar a la Defensoría del Consumidor a recibir esa denuncia, tanto en las oficinas pues, que tenemos principales, tanto en Santa Ana, San Miguel, también Plan de Laguna, San Salvador. También tenemos ventanillas en las gobernaciones departamentales, está la Defensoría del Consumidor, pero también tenemos atención en puntos fijos, por ejemplo en centros comerciales. Tenemos más de 20 puntos en los cuales tenemos el equipo de la Defensoría que está realizando su labor. Y qué decir de nuestro WhatsApp, el 7844-1482, y nuestro 910, que también está a disposición para poder realizar su consulta de forma telefónica o a través de algún mensaje. Pues nosotros estaremos muy atentos de poder recibir cualquier tipo de comunicación respecto a la labor en la cual pues estamos realizando, de defender sus derechos y también de orientarlo, ¿verdad? Porque muchas veces, como bien dice Edgardo, no sabemos, ¿verdad? Y a través de nuestra labor usted pueda tener mayor claridad. Hay una oficina allí. Así es, está funcionando, Medardo, ¿verdad? Ya estamos con este proyecto en marcha. Y esto pues es muy importante, porque usted llega a la gobernación, pregunta por la Oficina de Protección al Consumidor y ahí pues se le va a atender. Reitero, en Agenda tu cita eso se le facilita un poco más, porque usted entra al sitio web de Defensoría del Consumidor y ahí busca Agenda tu cita, ahí encontrará pues y se le va a desplegar los horarios, ¿verdad? Y sobre todo que en este momento tenemos disponibles de las diferentes oficinas, para que usted seleccione el día, la hora, y se le va a llegar pues al correo electrónico que usted ahí nos digite la confirmación de su cita, de tal manera que un día antes también va a llegar un correo electrónico donde se le recuerda que el día de mañana a tal hora va a tener la cita. Y es bastante oportuno, porque la gente, sé que muchas veces hoy estamos con el tiempo un poco corto, y así al momento que usted llega, a ese momento se le atiende. Así que reitero, tanto en las oficinas departamentales, también en las oficinas de acá de San Salvador, en el edificio del ITFA, estamos en el 6º nivel, ahí está nuestro centro de solución de controversias, también en Plan de la Laguna, en el Centro de Gobierno Santa Ana, en el Centro de Gobierno de San Miguel, también ahí está la Defensoría del Consumidor, y también tenemos puntos fijos que funcionan en determinados días en centros comerciales, por ejemplo Metrocentro, tanto acá en San Salvador, en Santa Ana, en San Miguel, ¿verdad? En Sonsonate estamos nosotros funcionando, y en otros pues centros comerciales como son estos del Encuentro, que en diferentes pues puntos a nivel nacional tenemos estos puntos de atención. Estamos pues realizando una labor también cercana a aquellos que andan realizando compras y que ahí atienden, pero también están considerados dentro de Agenda tu cita, para que buscar el punto de atención más cercano para que usted ahí nos pueda buscar y recibir su atención. Uno de los proyectos más importantes que vamos a lanzar en este segundo semestre es justamente las ventanillas virtuales. Vamos a lanzar 10 ventanillas virtuales con consulados,
¿verdad?, en 8 de las principales consulados de Estados Unidos. Ahí va a estar la Defensoría del Consumidor, en el cual a través de una pantalla la población, pues nuestros compatriotas, nuestra diáspora va a llegar y ahí se va a conectar directamente con una asesoría, con un técnico de la Defensoría del Consumidor que desde aquí, desde El Salvador, lo va a estar atendiendo. Viera qué interesante es ese mecanismo. Nosotros esperamos ahí entre los meses de justamente noviembre y diciembre poderlo lanzar. Igualmente, pues para el mes de octubre, noviembre tenemos el lanzamiento de 5 ventanillas aquí virtuales aquí en El Salvador. Van a ser 15 ventanillas y esto sin duda alguna amplía el horizonte de atención de la Defensoría, que es importante pues que estamos brindando un servicio que es más cercano. Sin tener esas ventanillas, Medardo, nosotros el año pasado logramos atender a más de 100,000 personas. Imagínate, más de 100,000 personas siendo atendidas por esta institución en temas de protección al consumidor. Estamos pues ya prácticamente un poco más de mediados del mes de agosto y ya llevamos alrededor de 70,000 usuarios atendidos. Tenemos una muy buena proyección que obviamente con estos temas de las ventanillas virtuales, esto se va a ampliar pensando ya que entren de lleno pues a finales de este año. Y debo mencionar que dentro de las problemáticas de mayor atención de momento tenemos pues el sector de los servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? Ahí los incumplimientos de contrato y incumplimiento de oferta debe de prestarle principal atención. Siempre que usted realice una contratación, busque de alguna manera de tener algún comprobante de qué fue lo que se le ofertó, qué fue lo que usted contrató y qué es lo que usted está recibiendo en el momento. Muchos padres de familia nos escriben de que mire, fíjese que el internet es bien lento. Pues mire, hoy con tantas aplicaciones que hay, compruebe, ¿verdad?, la velocidad, compruebe la capacidad que está usted recibiendo, en este caso de internet, y en muchos de los casos la sorpresa es que están recibiendo una capacidad muy por debajo, una velocidad muy por debajo a lo que está pagando mensualmente. En función de eso, y hacemos la gestión para buscar de parte del proveedor que se le pueda, en este caso, pues brindar el servicio que corresponde, y si en dado caso resulta ser de que haya alguna imposibilidad técnica, pues que el consumidor se le pueda devolver el dinero y que pueda cancelar en este caso su contrato para que ellos puedan pues buscar un proveedor que efectivamente les pueda brindar el servicio que ellos requieren. ¿Hay un tema de eso? Sí, bueno, en el caso particular que usted nos menciona, Medardo, pues lo que había existido es un tema de información, ¿verdad? Que tanto usted no fue específico en establecer las características del producto que quería comprar, ni tampoco de parte del proveedor le dio esa información para poder, en este caso, pues subsanarlo. A partir de eso, creo que hay mecanismos que hoy en día la ley permite, en verdad, como es el tema del avenimiento que nosotros utilizamos para poder solventar este tipo de situaciones que pueden pues ser solventadas justamente a partir de un acuerdo. Es una situación muy directa. Ahora, muy distinto es el caso que usted hubiera comprado un producto y que no le funcione. Ahí hay un tema de garantía que es el cual nosotros podemos apelar, ¿verdad? Entonces la garantía, que en este tipo de aparatos viene una garantía de fábrica, que todo aparato pues nuevo debe de exigírsele y que el consumidor debe de tener pues consciente de eso. De hecho, siempre al momento de comprar algún electrodoméstico, un aparato, qué decir de un vehículo, lo mismo de un inmueble como una casa, pregunte cuál es la garantía y conocer cuáles son las condiciones para poder tener claridad cuándo es que esto aplica o no. Y exigir también las condiciones de esa garantía a través de algún documento para que en el momento que fuera necesario usted lo pueda consultar y evitar la arbitrariedad de parte del proveedor para que se pueda inventar de que eso no aplica, ¿verdad? Entonces son situaciones en las cuales nuestra ley nos da a nosotros la potestad. Por ejemplo, nosotros en el tema de incumplimiento de garantía, en lo que va del año hemos atendido a más de 3,200 personas. En tema de mala calidad de producto o servicio hemos atendido a más de 4,400 personas y son temas en los cuales pues nuestra labor lo que busca precisamente es darle pues en este caso la razón a quien le corresponde, ¿verdad? Si es un elemento en el cual efectivamente el producto está en mala calidad,
o no se está cumpliendo pues la garantía, ahí nosotros apelamos al consumidor, y si hay elementos en los cuales pues el consumidor tuvo algún nivel de responsabilidad en la mala utilización del producto, pues también ocupamos algún tema relacionados a peritajes que nos ayudan también a poder dilucidar ese tipo de situaciones. Así que estos temas, ustedes como población es importante que no se queden con la duda. Ante la duda consulte, y reitero los números de la Defensoría del Consumidor, el 910, y nuestro WhatsApp el 7844-1482. Mencionábamos también el tema de la calidad de la atención. Sí. Hoy en día los mecanismos que deben de existir de cara a la atención del consumidor tienen que ser ágiles, tienen que ser mecanismos claros, mecanismos por medio de que el consumidor pueda tener. Uno de los elementos importantes es un número en el cual se identifique la reclamación, ¿verdad?, que hoy todo proveedor debe de extenderle al consumidor. Esto es algo muy importante, que por ejemplo en materia de telecomunicaciones usted siempre al momento de presentar algún reclamo exija el número del caso, ¿verdad?, o de la reclamación. Esto permite, por un lado, que usted tenga la garantía que fue recibida el reclamo, y por el otro lado, para gestionar la atención o la resolución de este reclamo que usted ha colocado, también nos ayuda a poderlo identificar. Es importante pues señalar que anteriormente, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, Medardo, existía la normativa, la obligatoriedad del consumidor de primero ir al proveedor, y si el proveedor no le solucionaba, entonces tenía que ir a la Defensoría, a la CIGET, ¿verdad?, que era la única entidad a la cual podía atender. Nosotros no podíamos atender, hoy no. Hoy está dado pues los caminos para que el consumidor de manera directa puede llegar a la Defensoría del Consumidor sin necesidad de ir al proveedor de manera directa, o igualmente lo puede hacer a través de la CIGET y de manera directa, y a la defensa lo retomamos y lo vemos directamente con el proveedor. Y muchos de estos casos nosotros vemos, y como ya tenemos los mecanismos directamente con las compañías, se nos facilita bastante la atención, así que no pierda su tiempo. Tiene que estar, o la Defensoría tiene que estar, no sé si es la palabra apropiada, o probablemente sí de policía, ¿verdad?, porque la compañía lo que quiere es no perder, pero si no ha dado el servicio mínimo, ¿verdad? Claro, todo está en función de cuál es la reclamación. Muchas veces es justamente también el tema de cobros indebidos, de que se le esté cobrando algún servicio, algún servicio que no ha sido solicitado por el consumidor, ¿verdad?, o algún tipo de estos planes que se les puede estar dando de asistencia al consumidor, y que de manera arbitraria estos proveedores los colocan, ¿verdad?, pero los consumidores no lo han solicitado ni lo han autorizado, y en vista de esto pues se puede considerar un cobro indebido. Así que este tipo de situaciones es importante que sepa que los puede tratar de manera directa en la Defensoría del Consumidor, y nosotros pues estaremos muy atentos a poderle dar su solución. Presidente, porque vaya, si alguien tiene un problema, sobre todo con telecomunicación, ese que le planteaba, y creo que aquí lo podemos plantear, cuando uno llega a la oficina del ofertante, hasta ahí el cafecito y sentadito, cuando uno quiere, si yo quisiera desconectarme de mi servicio de telefónico, lo hacen por call center, y cuesta que contesten. ¿Qué es lo que debe de hacerse allí en ese caso, así como está en este momento la ley? La persona que ya no quisiera dar servicio, llamar a la Defensoría directamente. Respaldo, directamente. Ya con la Defensoría probablemente las compañías mejoran un poco, no sé si el equipo para que contesten, pues, pero sí eso está ocurriendo bastante. Es una situación en la cual pues usted directamente puede contactar a la Defensoría del Consumidor. Reitero los números, el 910 o el WhatsApp 7844-1482. Nosotros pues a partir de eso analizamos cuál es la situación, ¿verdad?, el motivo de la suspensión. Muchas veces es la mala calidad, la poca cobertura, o simplemente que usted desee pues cambiarse de compañía porque ha recibido o conoce de algo que le puede ser más atractivo, y en función de eso nosotros hacemos directamente la gestión directamente con la compañía telefónica o de telecomunicaciones para poder dar de baja o poder suspender el contrato o no renovar el contrato dependiendo de cómo sea, de tal suerte que usted se le puede facilitar. Particularmente, por ejemplo, en el tema de
del número telefónico, también se da este caso, la portabilidad numérica es algo bien importante, ¿verdad? Sí. Hay personas que ya tienen por años cierto número con determinada compañía y resulta ser que se quiere cambiar, ¿verdad? Sí. El número es mío. El suyo, correcto, la portabilidad numérica, y en ese sentido, pues, nosotros como institución estamos muy atentos a coordinar los esfuerzos, en este caso con CIGET. Ellos tienen, pues, el mecanismo y nosotros somos, tenemos esa coordinación para poder garantizar que en este caso no se le vaya a dar de baja su número o que se le vaya a reasignar a otras personas. Incluso hemos tenido ese tipo de casos de gente que en el momento no reacciona y pasa el tiempo y luego averigua y se da cuenta que sí, tiene un derecho ahí, llega donde nosotros, consultamos con la compañía telefónica, incluso ya han reasignado a otro consumidor, a otro usuario su número y no lo logramos recuperar. Así que el llamado a la población es que también en materia de la portabilidad numérica usted tiene derechos y sepa que el número telefónico que usted pues adquirió pues en su momento, ese número usted lo puede mantener independientemente de la compañía telefónica que le esté brindando su servicio. Parece que hay un fenómeno que le dicen a uno, alguien puede adquirir un número telefónico y le está inyectando, lo está recargando, ¿verdad? Y por alguna razón pasa 1 o 2 meses y no lo recarga, parece que ahí la compañía dice, ya no me sirve, lo retomo, pero sucede que después de 3 o 4 meses la persona quiere utilizar otra vez su número y ya no lo tiene, le aparece otra persona. Claro. Parece que eso está ocurriendo. Sí, es una situación en la cual nosotros podemos ver, hay algunos términos también que en este caso la normativa establece. Lo importante es que los consumidores puedan realizar la consulta, pues en algunos casos estamos hablando de 90 días, un plazo pues un poco superior, así que también es parte también de la responsabilidad que tiene que tener el consumidor y evitar pues ese tipo de situaciones en la medida de lo posible. Tengo un material de apoyo que quiero compartir, el apoyo número 10, producción, por favor, estoy conversando con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, cuando usted quiera, producción, para compartir estos datos que es muy importante. Dice, de marzo a la fecha, la Defensoría del Consumidor ha realizado más de 108,000 verificaciones de precios en los sectores de alimentos, harinas, fertilizantes e hidrocarburos, como parte del despliegue nacional para resguardar la seguridad alimentaria y el bolsillo de los salvadoreños. Cuéntenos. Bueno, básicamente, Medardo, respecto a este tema es central. Hace un poco más de 6 meses, pues el presidente de la República anunció una serie de medidas, 11 medidas, ante la inflación pues, mundial. Este es un tema crucial que en todo el mundo se ha presentado. Luego de la pandemia se da una situación de altos precios y a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues los precios de los hidrocarburos también se elevan. También se genera una serie de situaciones en las cuales mucho del comercio que viene de Rusia y de Ucrania, sobre todo en materia alimenticia, en materia de fertilizantes, por ejemplo, que estos dos países son uno de los principales abastecedores a nivel mundial, comienza a generar pues una serie de presiones en cuanto a los precios y los precios de los alimentos comienzan a incrementarse. De hecho, muchos de nosotros nos podemos preguntar por qué en los últimos meses aumentaron tanto los alimentos y una de las razones es justamente el hecho que del 30% de todo el consumo o de los costos de producción, mejor dicho, relacionados a la producción de alimentos, tiene que ver directamente con los combustibles fósiles. El 30% de la producción de alimentos, dice la FAO, en un estudio del año pasado, tiene que ver con los combustibles fósiles. Entonces, el incremento de los precios de la gasolina, del diésel sobre todo, esto tiene pues una repercusión directa en temas vinculados pues al transporte de mercancías, al transporte de los alimentos, a la producción de los mismos, al tema de los fertilizantes. Hay una serie pues, el componente hidrocarburo se utiliza mucho para la producción de fertilizantes, que a través de todos estos minerales para ser producidos y poderlos llevar, en este caso, a su fin último, que es pues, el poder brindar mayores niveles de productividad en la tierra, pues tiene un efecto directo. Y esta situación llevó a que el gobierno tomara medidas concretas vinculadas, por ejemplo, a eliminar impuestos en el tema de los combustibles, como es la gasolina y el diésel.
Esto, todos aquellos que tenemos una memoria podemos recordar que nunca se había realizado en el país. Y acá, pues, desde pues, un poco más de 5 meses tenemos, 6 meses mejor dicho, tenemos eliminado de forma temporal el impuesto al FEFE y el impuesto al Cotrans, ¿verdad? Sí. Y también se estabilizaron o se lograron establecer, mejor dicho, precios máximos de los combustibles con un subsidio que da el gobierno. Un subsidio que en determinado momento llegó a ser de más de $2.20 por galón. Actualmente este ronda entre los 75 y 95 centavos, dependiendo del tipo de combustible. Que la parte más dura, por lo menos se siente que está pasando. Está pasando, pues, en la medida que también estos mercados está haciendo su labor, y fue unas medidas que lo que buscan es beneficiar a toda la población para mantener la actividad económica. Sin duda alguna, los precios de los combustibles, en la medida que se mantengan estables y que la población esté recibiendo en el momento el beneficio, y lo mismo las empresas. En este caso yo he estado visitando a muchas empresas y les pregunto siempre, mire, ¿cuál es su flota? Hay unos que me dicen, mire, yo tengo 3 camiones, otros me dicen que tienen 5, otros me dicen que tienen 20, y la cantidad de dinero que en el momento se están ahorrando, ¿verdad? Diariamente, mensualmente, es importante. Sí, porque qué gran dato ese que nos da, presidente, porque uno solo lo ve como consumidor, pero las empresas también alimentan su flota. Y ese ahorro evita, ¿verdad?, que se eleven los precios. De hecho, el responsable sería aquel que ocurre, ¿no? Que aún con ese subsidio intente elevar sus precios. Elevar sus precios. Por el combustible, claro. ¿No? Si hay un subsidio. Por ejemplo, el día de ayer estuve en el mercado de la Tiendona y cuando hablaba con los importadores de los diferentes frutas y verduras, les pregunto, mire, ¿cómo ven los combustibles? Su medida es excelente, me dice. ¿Por qué? Porque mire, con eso nosotros, en el caso de los guatemaltecos, nosotros cargamos en El Salvador. Nosotros colocamos combustible en El Salvador y vamos a Guatemala y volvemos a El Salvador y colocamos acá. Y eso nos permite un ahorro importante en el flete, en el transporte de los productos, me dice. No, así que también está la viceversa, porque pueden venir guatemaltecos, cargan aquí, cargan allá y vuelven a cargar aquí, ¿verdad? Es decir, en El Salvador está más barata la gasolina, estoy casi seguro que puede ocurrir. Sí, ellos pues realizan una labor en la cual muchos de estos productos los traen de Guatemala, ¿verdad? Realmente pues eso les permite a ellos mantener un flujo. Hay que decir que a pesar de que El Salvador es un país que depende mucho de la importación de frutas, verduras y de granos básicos, somos el país que obviamente tiene a nivel nacional pues unos índices de inflación que es el más bajo de Centroamérica. Sí. Cuando nosotros comparamos la información, y eso lo menciono por la efectividad que tiene la medida. Sí. Por ejemplo, El Salvador este mes de julio pasado cerró con una tasa de una variación interanual del índice de precios al consumidor del 7.4%, que es el más bajo de la región, comparado con Costa Rica, que fue del 11.5%, Nicaragua 11.5%, Honduras 10.9% y Guatemala 8.4%. Incluso pues Guatemala, que es uno de los principales abastecedores de alimentos, qué decir de Honduras y Nicaragua, su tasa de inflación es muy superior a la de El Salvador. De hecho, en materia de alimentos y bebidas no alcohólicas, Nicaragua y Honduras obtuvieron una tasa de inflación en ese rubro particular del IPC del 18.3%, en el caso de Nicaragua, y Honduras 16.5%, muy superior al de El Salvador, que fue 14.2%. El caso de Guatemala, que es nuestro principal abastecedor de frutas y verduras, tuvo una tasa del 12.7%, es decir, no muy distante de la de El Salvador, 1.5 arriba de El Salvador. Y una de las razones es precisamente el tema de los combustibles. Y el otro tema importante que usted acaba de señalar, Medardo, es el tema de la vigilancia de los mercados. Si la Defensoría del Consumidor no hubiera estado en esta labor junto con los otros ministerios, en el tema de agroservicios con agricultura, en el tema de hidrocarburos con economía, muchos de estos productos se hubieran disparado a niveles impensables. Le doy un dato para que usted vea cómo ha sido el impacto de esto. El Salvador en años anteriores, sin estar inmerso en una crisis mundial de precios, llegó a tener el quintal del frijol a un precio superior a los $140 por quintal. Me estoy refiriendo entre los años 2014 y 2016.
Actualmente el quintal de frijol, a pesar de esta crisis internacional, a pesar que dependemos mucho de las importaciones, nuestro quintal de frijol oscila entre $75 y $85. Así en el Sí, mercado nacional. en este momento, ya puesto aquí en el país. Y ahí, En años, así oscila. correcto, en años anteriores, Sí. en situaciones en las cuales pues, fueron de crisis, pero nunca comparables con esta, el quintal de frijol llegó a los $140 por quintal. O sea, presidente, que los frijolitos que nunca falta en la comida familiar salvadoreña no es tan caro, por decirlo así, aún con Lo hemos logrado pues frenar, ¿verdad?, el comportamiento alcista, ¿verdad? Hemos logrado pues frenar, y creo que aquí la labor de esas más de 108,000 verificaciones, la labor es justamente evitar los abusos. ¿De qué tipo de abusos estoy hablando, Medardo? Del tema del incremento injustificado de precios. Esto nosotros lo logramos detectar a partir de los análisis de las estructuras de costo que puedan tener tanto productores como también comerciantes, ¿verdad? Aquellos que se dedican a producir alimentos, aquellos que se dedican a importar y comercializar alimentos, nosotros vemos su estructura de costo. Por ejemplo, un importador nos tiene que mostrar la documentación de sus declaraciones de mercancías que nos demuestre que efectivamente pues compró caro y por eso está vendiendo caro. Lo mismo de los ya distribuidores y puntos de venta final. En el momento que ellos elevan el precio debe de tener una justificación. Debo decir que de momento tenemos más de 270 empresas que estamos investigando el tema del incremento injustificado de precios. De hecho, ya tenemos más de 50 casos que en este momento ya están en el tribunal sancionador, y uno de estos motivos es el tema del incremento injustificado de precios. Otras empresas dentro de estas 50 denuncias están también procesados por el tema de que no nos brindaron la información. Pero hay una labor que está haciendo tanto de verificación como de investigación de parte de la Defensoría para evitar estos abusos, como es el tema del incremento injustificado de precios. Otro tipo de abusos que estamos evitando es el acaparamiento y qué decir de la especulación, sobre todo en el tema de los granos básicos, donde ha existido pues ya muchas situaciones en el pasado en el cual se señala de que muchos de estos comerciantes, sobre todo intermediarios, están pues comprando producto a precios muy bajos y esperan determinados momentos donde prácticamente se encuentran los periodos de siembra, ¿verdad?, donde existe pues una escasez de producto, o ellos provocan la escasez de producto para incrementar los precios. Este tipo de situaciones nosotros la hemos logrado disuadir mucho con una serie de verificaciones que hemos realizado, incluso con la Fiscalía General de la República. Nos hemos hecho acompañar de fiscales auxiliares, hemos realizado la verificación a las principales comercializadores precisamente de granos básicos para poder, en este caso, evitar este tipo de prácticas que tienen una afectación directa a los grandes, pues, en las grandes plazas en las cuales se está comercializando el producto. Y debo mencionar que para este segundo semestre del año, la perspectiva tanto de cosecha nacional como también de la cosecha de los países regionales que nos abastecen de frijol y de maíz es bastante positiva. Okay. Por ejemplo, en el caso del maíz, en este momento está saliendo la cosecha de Nicaragua, está entrando el frijol a precio bastante atractivo, ¿verdad?, en la calidad que usted sabe, el salvadoreño es bastante estricto en cuanto a la calidad del frijol, y esperamos también que con todo este esfuerzo del gobierno en el tema de paquete agrícola podamos nosotros también tener para los meses de noviembre y diciembre una importante cosecha de frijol, y ya pues está en curso la cosecha de maíz que nos va a ayudar a abaratar el precio. Hay que reconocer que sí, hay ciertos niveles de precios que son elevados, ¿verdad? Tenemos alrededor de los $30, por ejemplo, el caso del maíz, pero no hemos llegado a los 38, incluso $40, que en el pasado ha llegado el precio del maíz sin tener esta situación. Nuestros esfuerzos de verificación van a continuar, nuestras investigaciones van a continuar, vamos a procesar, como ha sido el mandato del presidente Nayib Bukele, aquellos comerciantes, aquellos proveedores que incumplan pues o que abusen en este caso pues de los consumidores, aplicando pues las sanciones que en el ámbito
administrativo podemos aplicar, nos estamos refiriendo a multas de hasta 500 salarios mínimos, pero también vamos a aplicar en dado detectar si hay acaparamiento, especulación, o vamos a remitir los casos a la Fiscalía General de la República para que se lleven este caso a la cárcel aquellos comerciantes o aquellos proveedores que puedan estar generando este tipo también de delitos en el ámbito comercial. Así que la labor de nuestro gobierno está pues muy atento. Reitero, pues estos últimos días hemos dado a conocer estos intensos operativos. Reitero, el día de ayer estuvimos en La Tiendona. ¿Y los operativos, presidente, usted por ley tiene que notificarle al proveedor o está facultado para llegar sin avisar? Porque ese es un gran dato. También sí. Hay veces, entiendo yo, que se avisaba para precisamente cumplir la ley, claro, pero también se avisaba para tapar los chanchullos, como dicen. Esta actuación de oficio pues no requiere una comunicación previa, ¿verdad? No hay una autorización, llegamos de manera sorpresiva. Oye la denuncia y ahí claro. Actúa. Sí, llegamos de forma sorpresiva. Okay. ¿A partir de qué? A partir del mismo análisis de mercado. Okay. Nosotros tenemos, Medardo, un monitoreo que estamos realizando periódicamente en todos los agentes de la cadena de suministro, importadores. Por ejemplo, con los importadores este monitoreo lo realizamos directamente con la Dirección General de Aduanas. Ellos nos están reportando toda la información de lo que está entrando y vemos los volúmenes y vemos los precios. Cuando nosotros identificamos de que uno de estos proveedores tiene una alza abrupta de precios, entonces vamos a la información del monitoreo y podemos determinar si existe una justificación o no. Si en dado caso vemos que no hay elementos que justifiquen el incremento, ya entramos a una labor de investigación en el cual requerimos información y con eso buscamos precisamente el poder establecer un nivel de responsabilidad y en dado caso detectemos incumplimientos en esta área, pues procesamos pues en la materia sancionatoria. Y otra cosa que creo que ayuda mucho, presidente, usted corríame, es la denuncia del salvadoreño. Sin duda alguna. Eso es fundamental. Sin duda alguna, ¿verdad? Porque hay situaciones que ocurren y ahí es donde debe de llamar. ¿Cómo se llama el número que dice? El 7844-1482, que es nuestro WhatsApp, y qué decir de nuestro 910. Usted puede presentar ahí sus casos de incrementos abruptos de precio, ¿verdad? Estos se ven en toda la escala, porque hay gente que me dice, no, pero es que a las tiendas no llegan. Sí llegamos a las tiendas. Sí. No, que a los grandes no llegan. Sí, llegamos a los grandes comercializadores, comerciantes. Así que en cualquier ámbito... Hay una lógica ahí, uno sin ser experto, que evidentemente si la tiendita da un poco caro porque hay alguien, correcto. Entonces es aquí donde está más la situación de investigación. Correcto, no obstante hay algunas situaciones particulares de alguien que también se quiere aprovechar ahí de la colonia, ¿verdad? Sí. Tenemos casos de que en un pasaje es la única tienda. Ajá. Y la misma gente nos dice, mire, el kilo está bien caro, los huevos, y en dos pasajes atrás están mucho más baratos. Sí. Son situaciones en las cuales acá el llamado, también, y el llamado igual a los proveedores, miren, estos incrementos de precio al final le afectan a sus clientes, sí, ¿verdad? Así que el llamado que hacemos a todos los comerciantes es a realizar prácticas respetuosas. La situación no es fácil, sí, es compleja, ¿verdad? El país lo está enfrentando y aquí podemos salir todos avantes, pues si somos conscientes de lo que estamos viviendo y sobre todo somos conscientes de la necesidad de apoyarnos y de realizar pues acciones que estén pues en marco no solamente de la ley, sino en marco también de una conciencia limpia, ¿verdad? Que creo que es clave. Esos datos importantes que nos ha dicho, que el quintal de frijol no ha alcanzado lo que pudo haber estado en años anteriores, no con esta situación, igual el del maíz. Igual también con la gasolina, si claro, eso lo recuerda uno, en el 2008 la gasolina llegó a costar 5.50, casi 6, me acuerdo yo. Bueno, en esta situación pudimos haber estado... ¿sí? Así, ¿verdad? Sin duda alguna. Sin duda alguna, y gracias a esas medidas que tomaron es que ahí vamos avanzando. Así es, Medardo. Gracias, presidente, siempre un gusto. No, muchas gracias, Medardo. Igualmente, pues un saludo a todos los amigos televidentes y recuerdo el número del 910, ¿verdad? Y nuestro WhatsApp 7844-1482. Estaremos ahí atentos a poderles atender. Y también ese dato que nos ha dado... que pronto se van a abrir las ventanillas virtuales. Okay. Ese dato, por favor. Ventanillas virtuales en 10 ciudades de Estados Unidos, 8 ciudades de Estados Unidos, ¿verdad? Y también las ventanillas. ¿Está trabajando? Estamos trabajando en ese proyecto. Okay.
¿verdad? Pero este segundo semestre lo vamos ya a dar a conocer y sobre todo pues a que entren en pleno. Ya de hecho el viernes y sábado pasado, Medardo, iniciamos con los primeros webinars. Webinar con la diáspora. Bueno. Hemos tenido webinar con asistencia de gente en Estados Unidos, en el Caribe, incluso en Australia, en Europa, así que hemos estado muy activos ya dando a conocer como una primera fase previo a la instalación de la ventanilla, de dar a conocer los derechos para que nuestros compatriotas, muchos de ellos tienen servicios contratados en El Salvador y no saben cómo resolver problemáticas de consumo, así que a través de esa vía vamos a atenderlos.